Y como ya es costumbre, estamos aquí con el analista político Carlos Valero, que nos va a hablar sobre el impacto político que tuvieron las elecciones primarias del pasado domingo. ¿Cuál fue el impacto político de estas elecciones, señor Carlos? Hola, gracias. Bueno, en primer lugar, se rompieron varios mitos. El primer mito es el mito de la abstención que venía de alguna manera sembrando el oficialismo en todos sus laboratorios de opinión pública. El oficialismo decía que no iba a participar absolutamente nadie, que, bueno, que esto iba a ser un evento, bueno, en su jerga escuálio y tal. Y no, una elección sin medios de comunicación, porque no hubo una sola cuña de televisión, una elección donde la misma mesa de la unidad se había impuesto que las cuñas de radio fuesen, digamos, muy limitadas, y solo la última semana hubo algo de cuñas de radio, muy poca prensa. Bueno, aún con todo eso, esa elección tuvo una participación de exactamente de 542.000 venezolanos. Eso es muchísima gente. Entonces, eso es un primer tema, porque recordemos que las primarias se efectuaron en 32 circuitos de los 84 que hay. Porque los partidos decidieron que en esos otros circuitos no iban a haber primarias. Bueno, yo hubiese preferido que hubiesen más primarias, pero eso es otro tema. Al final, lo importante es que se logre que haya una unidad perfecta y que haya planchas unitarias o discurso unitario, y en fin, ese es el tema principal, ¿no? Entonces, yo creo que estas primarias anticipan una especie de tsunami electoral para las parlamentarias. En el momento que el gobierno las fije, el gobierno las va a fijar, ya se ha dicho que van a ser al final de año. Bueno, es insólito que se haya ido a unas primarias y resultaron electos 40 diputados, 40 candidatos a diputados, y no sepan cuál es el día en el cual se van a contar. Entonces, eso es increíble. Estamos casi a mitad de año y todavía Tibisay y el CNE no terminan de anunciar. Pero ellos van a tener que anunciar el día. Y bueno, y cuando lo anuncien, ¿qué va a ocurrir acá? Fíjate, las maquinarias de los partidos, la estructura de los partidos, fue lo que realmente se midió acá. Si tú ves que en un estado como Carabobo, donde hubo una fuerte disputa entre, digamos, Proyecto Venezuela, los Salas Romer, y por otro lado Escarano, y las fuerzas que están ahí, el que lo aglutinan, Partido Nuevo Tiempo, AD, Primero Justicia. Bueno, ahí hubo una competencia muy fuerte y ahí se movilizó el Estado. Y tú ves, la movilización de las estructuras partidistas fue muy importante. Cosa igual ocurrió en el estado Táchira, donde también hubo una fuerte competencia. Ocurrió igual en Anzoátegui. O sea, en los estados donde había fuerte competencia, las estructuras políticas lograron no solo cubrir todas las mesas, que es un prerequisito básico para las parlamentarias, que nosotros tengamos, que la oposición tenga presencia en todas las mesas, sino que además logre movilizar a la gente. Entonces, bueno, te repito, estamos frente a un cambio político histórico. ¿Y por qué estamos frente a un cambio político histórico? Mira, aquí en el año 98, las elecciones del 98 tradicionalmente venían ganando las Acción Democrática y COPEI, el famoso bipartidismo. Y muy lejos estaba el MAS con el 5%. Tú eres muy joven para recordar eso, pero en los libros de historia se recoge. Y en el año 98 hubo una ruptura con lo que venía ocurriendo. Y de repente todo el pueblo venezolano, gran parte del pueblo venezolano, que se ponía su camisa blanca y se ponía su camisa verde, y algunos se ponían su camisa anaranjada, porque más o menos esa era la proporción, 45 AD, 45, 40, 45 AD, 40, 45 COPEI, y el otro tanto, el MAS. Bueno, esa gente se quitaron esas camisas y se pusieron una camisa roja. Y salió electo Chávez. Y ocurrió un cambio político, que lo hemos vivido los venezolanos. Claro, eso fue un cambio que frustró a la mayoría de todos, porque en el fondo, bueno, lo que estamos viviendo, pues corrupción, despilfarro, anacronismo, que no vamos a describir lo que todos los venezolanos estamos viviendo. Bueno, en las parlamentarias, en el momento en que Tibisay ponga la fecha, va a ocurrir exactamente lo mismo, porque acá la gente no quiere que la obliguen a vivir como en una cola, ¿sabes? Como verse de ritos, marcada para que le den números
De pronto el marcaje ya no es en el brazo, sino que ahora es por el número de cédula, porque están colocando sistemas de control que lo que hacen es estropear la vida de la gente, pero evidentemente nos estamos colocando frente a una situación en la cual los venezolanos no vivimos ni sobrevivimos, sino que somos permanentemente maltratados por el gobierno, y esos mismos venezolanos que hasta ayer votaban rojo y se ponían su camisa roja y su gorra roja y salían a hacer campaña de manera entusiasta por el gobierno, bueno, esos mismos venezolanos se van a quitar esa camisa y van a salir a votar masivamente contra el caos de Maduro, y creo que básicamente van a salir a votar contra un señor que se llama Diosdado Cabello, que representa el odio importado, que representa una cultura de todo lo peor de la humanidad. Como decía César Vallejo, pareciera que en Cabello todo el odio se le emposara en el alma, y los venezolanos van a rechazar eso. Muchísimas gracias, señor Carlos, y ustedes muchísimas gracias también. Para más información ingrese a vertvnoticias.com.